con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Ministra, hay, me imagino, cifras que hablan de cuántas serían las personas beneficiadas con esto y de inmediato le agrego ahí qué pasa, por ejemplo, con otros compromisos, como los seguros. Sí, nosotros estimamos del orden de 160.000 operadores, porque son los taxis, los buses, los transportes escolares, los que se ven beneficiados con esta prórroga. Y en el caso del seguro obligatorio es necesario renovarlo. Eso sí, tiene un vencimiento que no puede ser gestionado a través de un decreto. Lo que sí se puede gestionar es la prórroga del plazo de los permisos de circulación, que es uno de los ingresos municipales. Así que hay un mecanismo administrativo, pero el seguro tiene que renovarse. Importante aclarar eso, sobre todo por si puede eventualmente haber algún tipo de accidente, ¿no? Para que corra ese seguro. Sí, exactamente. Igual que la prórroga de marzo, que benefició a los vehículos particulares, y eso se extendió también por 90 días, en ese caso también era obligatorio renovar el SOAP. Esta extensión es importante, eso sí, que deja, excepto, en el fondo quedan al margen cualquier tipo de sanciones por atraso. Me imagino que esto ya fue consensuado y aterrizado con los gremios involucrados con este beneficio. Sí, aplica lo mismo, el mismo criterio que para la extensión de marzo. Es decir, que se puede pagar en 2 cuotas y que no tienen interés. Es el mismo criterio. Perfecto. Ministra... Solo que ahora es sí, un grupo distinto, que son los taxis, los buses y los transportes escolares. Sí, y como es un gremio especialmente golpeado también, hemos visto y constatado también declaraciones y cómo se han tenido que reconvertir, sobre todo el caso de los furgones escolares. ¿Hay algún tipo de alianza? Porque ellos muchas veces dicen, por ejemplo, podríamos estar participando de la repartición de las cajas, que es algo que la logística es bien fundamental. ¿Se está pensando en algún tipo de medida en los cuales ellos también puedan ser parte de las soluciones que está dando el gobierno a la situación sanitaria? Sí, para eso nosotros hemos hecho 2 cosas. La primera es modificar la regulación y permitir a los transportes escolares que puedan hacer otro tipo de servicio. En tiempo regular ellos solo pueden transportar escolares y hacer otros servicios durante las vacaciones escolares. Pero ahora, como hay suspensión de clases, entonces lo que hicimos fue una modificación al decreto que lo regula, que les permite dar otros servicios. Y con eso ellos se han acercado también a empresas de distribución logística. Están algunos trabajando con municipalidades precisamente en lo que indicas en el reparto de cajas. Y en el caso de los taxis, por ejemplo, hemos hecho nosotros mismos en alianza, es decir, un acercamiento entre las asociaciones de taxi y empresas como Corner Shop o Rappi, que hacen distribución, para que esta capacidad que está disponible y que no está siendo utilizada, sea utilizada donde es requerida, que actualmente, por ejemplo, la distribución urbana es muy necesaria. ¿Y eso requiere de algún tipo de permiso especial o los permisos... No. Ya. No, en el caso de los furgones tenían la restricción porque ellos reglamentariamente no habrían podido dar estos servicios, y por eso nosotros hicimos la modificación al decreto que lo regula y ya fue aprobada por Contraloría y publicada en el Diario Oficial. Es decir, en este momento cualquier furgón escolar puede dar otros tipos de servicios sin tener ningún problema. Y esto me imagino que se extiende durante todo el periodo de emergencia en el que estamos, ¿no? Sí, mientras dure la suspensión de clases, se especificó en esos términos. Perfecto. Ministra, teníamos recién un reporte que hablaba de los casos contagiados en nuestro país que tienen que salir a trabajar, y ahí también se indica que, por ejemplo, un 5% utiliza el transporte público. ¿Cómo se está trabajando y también cómo se va a reforzar el tema de la sanitización, del uso, del distanciamiento, que lo hemos visto en otros países, se está de alguna manera implementando para el retorno a una nueva normalidad a la cual se ha hablado, pero que muchas veces es difícil por el flujo, por la cantidad de personas que se mueven? Es un problema muy grande que estamos enfrentando todos los que estamos a cargo de gestionar estos sistemas. Yo tuve recién esta semana una reunión con personas de la Unión Internacional de Transporte Público, hicimos un recuento de distintos países y hay varios temas. Lo primero es no ceder en las medidas más básicas, reforzar las medidas de control de las personas, el lavado de manos, el uso de mascarilla,
y también lo que ya estamos haciendo desde el primer día, la sanitización de los vehículos, la sanitización también de las boleterías, de las estaciones, de los lugares donde podría haber contagio. Así que esa protección se está haciendo permanentemente, también la protección de los conductores. Hubo un programa de vacunación masiva para los conductores contra la influenza, de manera que ellos estuvieran protegidos, no tuvieran un riesgo por otra enfermedad de caer también en contagio. Así que todas estas medidas se mantienen y hoy día, por ejemplo, Metro presentó un nuevo método de sanitización que es con biotecnología, es un método súper eficaz que mantiene vigencia durante más o menos 90 días, en que no se pueden desarrollar estos los elementos contagiosos. Así que hay avances en eso, pero no hemos cedido en ninguna de las medidas, y eso es una recomendación a nivel de todo el país. Ahora, ¿cómo guardar las distancias? Es un problema importante, porque ahora hay capacidad, porque hay menos personas circulando, pero en el mundo se ha visto también que las personas tienen miedo de usar cualquier tipo de transporte donde haya una aglomeración mayor, incluso transporte aéreo. Así que hay un esfuerzo grande que hacer en la recuperación de la confianza de las personas y en mantener estas medidas. La recuperación de confianza va a estar muy apoyada en que aumentemos medidas de control, sanitización, desinfección, y eso es lo que vamos a mantener. Ahora el distanciamiento es difícil porque si uno, por ejemplo, obliga a distanciamiento dentro de los buses, se aglomeran personas en las estaciones o en los paraderos. Entonces es difícil ese control. Así que en eso trabajamos ahora para las etapas en que ya empiecen a aumentar los viajes. Ministra, nos queda muy poco tiempo, pero ya que usted habla del transporte aéreo, quería preguntarle por la situación de LAN. Ayer se informa que se recurre a lo que es la normativa en Estados Unidos por la situación de crisis y se habla como de una empresa estratégica de conectividad. ¿Está amenazada la conectividad de nuestro país por lo que ocurre con LAN y qué rol debiese tener también el Estado en esa situación? Yo diría que no está amenazada. Nosotros hemos tenido con el ministro Lucas Palacios permanente contacto con las líneas aéreas justamente para asegurar que no nos queden lugares desconectados. Estuvimos desconectados, por ejemplo, el aeropuerto de Balmaceda, que es el principal aeropuerto de la región de Aysén, y eso podía ser una complicación muy grande, pero volvió la operación. Y el hecho de que LAN se acoja al capítulo 11 lo que hace es que le da la posibilidad de reestructurar toda su situación financiera, manteniendo la operación, que para nosotros eso es un objetivo importante, que no se suspendan operaciones, porque la decisión racional, a veces cuando ocurren cosas como esta tan extremas, es parar de operar. Pero si todos toman esa decisión, nos quedamos sin conectividad aérea y en Chile es un elemento crítico. Así que creo que con esto LAN tiene un ámbito de trabajo que es el ordenar la situación financiera, estabilizarla, pero se garantiza la continuidad de la operación. Y eso para nosotros tiene un valor muy grande porque es indispensable que contemos con esos servicios dentro del territorio. Ministra, le agradecemos el tiempo y esta conversación para abordar todos estos temas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Hasta luego.